Voy a poner el micrófono en silencio. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando y a todas las que nos están acompañando el día de hoy de manera particular. Deseo darle un agradecimiento a las 11 organizaciones que están reunidas en Democracia en Riesgo por promover esta conversación y de manera particular el Día de la Democracia. Hoy 15 de septiembre es el Día de la Democracia y qué mejor día para hablar de democracia con un hombre que ha estado al frente de procesos democráticos, que ha tenido cargos de gobierno, pero que también ha promovido los derechos civiles, los derechos políticos de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Nos complace tener en esta conversación al Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Pero además en esta conversación no solo vamos a tener al Procurador General de la Nación, tenemos una mujer absolutamente maravillosa, la presidenta de Foro por Colombia, una organización que tiene 40 años en el trabajo de los temas de participación, en el trabajo de los temas sociales, de acompañamiento a todo aquello que tiene que ver con la toma de decisiones de la sociedad civil y el impacto que tiene en las decisiones que se toman en el Estado. Y me complace también invitar a esta conversación a Luciano Sanín, presidente de Vía a la Ciudadanía, también una organización que tiene 30 años de experiencia haciendo lo que dice su nombre, moviendo a la ciudadanía, poniendo temas de debate, interviniendo activamente en los asuntos públicos. Así que, celebrando este Día de la Democracia, con esta mesa, esta conversación de lujo, pues les agradezco, les doy la bienvenida, señor Procurador. Muchas gracias, querida Aleja. Un saludo muy especial a Marcela, a José Luciano, allí ya a todas las 11 organizaciones aquí involucradas. Realmente todos nacimos como en el marco de la Constitución del 91, eso es lo que nos une a todos y por eso celebrar el Día de la Democracia es celebrar lo que va a ser la celebración del año entrante, que son los 30 años de nuestra Constitución. Esa cantidad de desafíos que en este momento caen sobre nuestro sistema democrático por cuenta de la pandemia, una cantidad de fenómenos que venían de atrás, que se están agudizando y por supuesto las respuestas que tenemos que construir colectivamente para afrontar todos estos desafíos. Marcela, estás con el audio apagado. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa presentación. Son 38, ya casi llegamos a los 40. Muchas gracias al Procurador por acompañarnos. Hemos conversado en otras oportunidades de muchos temas que tienen que ver con la democracia. Entonces, bueno, chévere que esta sea una oportunidad más. Y buenas tardes a Luciano, director de Vía a la Ciudadanía. Luciano. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Alejandra, Procurador, muy complacido de que nos acompañe en esta conversación. Es un momento, es una época muy difícil para las sociedades en general y por tanto para sus sistemas políticos. Ya traíamos problemas con la democracia y bueno, se han puesto un poco más difíciles, pero me gusta su llamado a que hay que tomarlo con el entusiasmo de los 30 años de la Constitución el próximo año. José Luciano, muchísimas gracias y pues los voy a dejar ahora con un llamamiento. Un llamado que hacia la democracia hace el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que nos pone precisamente en contexto este día sobre los retos que tenemos en democracia en contexto de COVID. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision-making, and accountability for the response to the pandemic. Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. This is especially dangerous in places where democracy's roots are shallow and the institutional checks and balances are weak. The crisis is also highlighting and aggravating
long neglected injustices, from inadequate health systems to social protection gaps, digital divides, and unequal access to education, from environmental degradation to racial discrimination and violence against women. Along with the profound human toll, these inequalities are themselves threats to democracy. Well before the pandemic, frustration was rising and trust in public authorities was declining. A lack of opportunities was driving economic unease and social unrest. Today, it is clear that governments must do more to listen to people demanding change, open new channels for dialogue, and respect freedom of peaceful assembly. On this International Day of Democracy, let us seize the pivotal moment to build a more equal, inclusive, and sustainable world with full respect for human rights. El secretario de las Naciones Unidas nos dice que un día como hoy, de manera particular, debemos escuchar a las personas que hablan de democracia, que hablan de inclusión. Así que vamos a escuchar a esas personas. Procurador, en Colombia, ¿cómo podemos asimilar el mensaje que nos hace las Naciones Unidas de cuidar la democracia y de manera particular en este contexto de pandemia? Pues, querida Alejandra, yo celebrando una vez más esta oportunidad de estar con ustedes hoy. Yo creo que, como siempre pasa con esas declaraciones de los organismos internacionales, es una precisión absoluta. Él puso en un diagnóstico de un minuto todo lo que está sucediendo, de cuáles son exactamente los riesgos que estamos viviendo, riesgos que eran absolutamente imprevisibles, con toda la cantidad de problemas que venían de atrás. Y yo creo que cuando uno habla de cuidar la democracia, ese es el propósito de la celebración de este día, se encuentra con problemas viejos, con problemas nuevos y con soluciones aplazadas. Y eso es dramático, el escenario. Y yo me voy a referir específicamente a uno, Alejandra, como para marcar la discusión de este panel tan importante. Es un poco de cuánta pobreza y cuánta desigualdad va a aguantar la democracia y cuánto autoritarismo y cuánto totalitarismo, para decirlo abiertamente, como solución. Porque realmente, dentro de los problemas que venían sin solucionar, algunos de ellos venían reduciéndose, como la pobreza y la desigualdad que hemos visto en los últimos 20 años, como veníamos relativamente bien, otros han seguido pues agudizándose. Y uno podría decir, no solo se ha agravado los escenarios de pobreza y desigualdad, 20 años de retroceso en la lucha contra la pobreza, la violencia de género, que ha crecido en Colombia en un 228% por cuenta de lo que sucedió en la pandemia, las brechas que mencionó el secretario general Guterres, la brecha digital, cuando el 96% del estrato 6 tiene acceso a Internet y solo el 14 o el 15% del estrato 1 tiene acceso al mismo, las brechas entre el campo y la ciudad, la necesidad de regresar al campo con una política y una economía agraria que habíamos rechazado como posibilidad en el camino del desarrollo, sobre todo los temas relacionados con los derechos de las minorías, que han sido la preocupación fundamental de la Procuraduría, cómo se ha golpeado a las poblaciones étnicas, sobre todo por los actores armados en los territorios, porque parece que se confinaron pues las comunidades, pero no los actores violentos. Entonces me parece que esto es un problema de garantía de derechos. Yo mencionaba la Constitución del 91 porque me parece que esa fue nuestra obsesión para quienes fuimos constituyentes, para muchos de ustedes ya de otra generación posterior que han estado precisamente en esa gran batalla. Y todo esto además en un contexto que lo mencionaba el secretario general Guterres, de protesta social, de ilegitimidad de las instituciones públicas, de falta de confianza en la autoridad, de fragilidad del sistema económico, de fragilidad del sistema político. Todo ello pues en el marco de todos estos fenómenos que se han agravado y que han golpeado indiscutiblemente a los más vulnerables, a los más pobres, a los más discriminados. Ese cuentico que nos echaron al comienzo de que esto era tan democrático, el virus, eso es completamente falso. El virus golpea hacia los estratos más vulnerables, eso está clarísimo. Y les voy a leer algunas historias que ha contado la Universidad de los Andes. Ciudadanos de estrato 1 tienen 10 veces más posibilidades de ser hospitalizados o morir de COVID que un ciudadano del estrato 6. 22 millones de personas devengan ingresos de actividades informales y han estado confinados en Colombia por 5 meses sin alternativas. De ellos apenas hay 14 millones que han recibido ayudas del Estado. 1 de cada 7 colombianos en este momento pertenece a un hogar sin acceso al agua. La brecha digital que ya mencionaba, la forma como se ha golpeado la mujer
los niños, las niñas, los adolescentes, cómo la mujer ha recibido el mayor impacto de la pandemia, primero porque está en la primera línea de contagio, segundo porque el trabajo de la mujer no es remunerado, sobre todo en el caso de la pandemia, y ha aumentado, y esa cifra absurda de aumento de la violencia intrafamiliar que menciono y que aparecía en los titulares de la Fiscalía recientemente. Y a eso, y con eso hago pues una primera reflexión, uno dice, bueno, ¿y cuál es la oferta institucional desde el punto de vista político? La oferta es una acumulación absurda del poder en el poder ejecutivo, en la rama ejecutiva de gobierno, con unos decretos de emergencia cuando las democracias, por supuesto, no están preparadas para la emergencia y cuando la emergencia se convierte en una situación permanente, como sucedió con el estado de sitio en el marco de la Constitución del 86, pues hay una anormalidad gravísima. Un poder legislativo que no ha entendido su rol en la pandemia, que no ha hecho control político, que no ha vigilado los recursos públicos y una justicia virtual que está prácticamente arrinconada por el aumento de la conflictividad, de la litigiosidad y de la congestión que tarde o temprano va a explotar. Ese gran filósofo español que es Innerarity dice en un libro que publicó hace unas pocas semanas, estamos llegando como a las COVID dictaduras o a la birocracia, el poder del virus cambiando radicalmente lo que han sido unos esquemas de la democracia que estaban funcionando. En el caso nuestro, además, la recentralización, que eso es dramático, es el poder ejecutivo desde Bogotá controlando todos los factores de poder. Miren ustedes lo que pasó con el fondo ese de emergencia que se creó, que terminó financiando pues una compañía aérea prácticamente sin voz ni voto de los mandatarios regionales cuyos fondos de pensiones estaban en ese fondo de mitigación de emergencias. Entonces me parece, y con esto hago una primera reflexión, querida Alejandra, que hay que tratar de proteger mucho la democracia y hay que protegerla con diálogo social, con deliberación democrática, que es el gran déficit, con pluralismo. El pluralismo está escaso prácticamente en todos nuestros sistemas políticos y lo que aumenta es la polarización. Y la polarización es el gran pretexto precisamente para que no haya pluralismo. Todo eso además en el marco de un descontento social que se vio manifiesto la semana pasada en el marco de la brutalidad policial y que llevó pues a los desmanes que todos conocemos y que lamentablemente nos tienen en este gran interrogante: ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? Sin respeto además de los recursos públicos porque no se han controlado y con una cultura ciudadana que apenas está comenzando a echar raíces bajo esa gran mampara de una pandemia que no puede ser un pretexto para postergar la garantía de los derechos fundamentales. Yo dejaría así una primera reflexión. El procurador, muchas gracias, Marcela. El procurador nos está haciendo una lectura, además, donde pasó por los tres poderes. Y uno de los temas que siempre hemos puesto sobre la mesa es el cuidado frente al equilibrio de poderes, frente a la participación ciudadana, frente al tema de los recursos públicos, frente a la forma como los ciudadanos deben intervenir, además, en la definición de las políticas públicas. En el análisis, en el estado del arte que tiene Foro por Colombia, ¿cómo hace esa interpretación también a la luz de lo que señala el procurador, lo que nos señala las Naciones Unidas del estado de la democracia en contexto de COVID? Muchas gracias, Alejandra. Sí, creo que yo, de lo que acaba de plantear el procurador y lo que vos señalás, yo plantearía dos elementos. En primer lugar, pues la pandemia no nos fundó la crisis de la democracia que traemos. Es decir, ya traíamos unos problemas de atrás, como bien lo decía el procurador, y como lo hemos venido diciendo en estos largos 5 meses, pues la pandemia dejó al desnudo y puso de manera más dramática en evidencia todo esto que estábamos viviendo. Entonces, aquí hay un llamado muy importante a replantearnos y hacernos qué entendemos por democracia, de qué tipo de democracia estamos hablando, cuál es la democracia que nosotros hemos tenido aquí en Colombia. Y claramente nosotros sabemos que hemos avanzado en los diseños institucionales, con más o menos cierta lógica, pero con una gran pobreza en el desarrollo de una cultura democrática. Y definitivamente ahí nos vamos al concepto de la democracia, viejo concepto, cuando yo empecé hace 26 años a trabajar con Foro, y hablábamos de la democracia como una forma de vida, no solo como un conjunto de instituciones, y creo que ahí es un primer llamado. Lo que hoy día muestra la emergencia y los problemas sociales, el conflicto social fuerte, es que la democracia institucional, la formal, choca con una idea realmente de valor y práctica democrática.
Y el procurador lo toca muy bien cuando habla de dos conceptos elementales ahí. El primero, la pluralidad y la diversidad. Es que esta democracia occidental liberal nuestra no alcanza a leer la diversidad y la pluralidad. Recordemos al profesor Arturo Escobar cuando nos habla de estos conceptos complejos de lo que hoy día necesitamos. Y en segundo lugar, el tema del diálogo social. Y un diálogo social que no es fácil, que es altamente complejo, porque contrario a lo que pensamos en el esquema formal liberal occidental, todo lo social no es monolítico, no es homogéneo, es totalmente diverso. Entonces, la pandemia puso al desnudo, repito, en unas situaciones que nos obligan hoy día a repensarnos el concepto de democracia y a repensarnos las formas, las instancias, los mecanismos, a romper un poco esta imagen de lo estático y de lo institucional. Ahí hay un gran, digamos, me parece que hay un gran llamado que nos hace lo que hoy día está pasando. Y parece ser claramente que no hay una posibilidad de encuentro entre estas lógicas institucionales formales y las necesidades y las expectativas que empieza a mover una acción colectiva a la luz de su propio concepto de democracia. Y paradójicamente, la sociedad civil empieza a dialogar mucho, los negros, los indios, las mujeres, los jóvenes, los LGTBI, los empresarios, todo el mundo, pero cada vez se hace más difícil conversar con esa institucionalidad. Esa institucionalidad está cada vez más lejana de ese diálogo social. Entonces, ahí plantearía yo esos elementos que me parecen importantes recuperar de lo que hoy la pandemia además nos lo puso de manera mucho más evidente. Y lo vamos a hablar más adelante. Solamente un elemento fundamental. Con todo el mundo se habló, bueno, con algunos se habló, perdón, en la rama ejecutiva para tomar decisiones. A la ciudadanía no nos consultaron nada, no nos preguntaron nada. Nos consideramos que éramos vulnerables, que nos íbamos a enfermar o a morir, o que además había que acallarnos y meternos a la casa porque íbamos a salir a hacer pues cantidad de daños en la calle protestando. Marcela, muchísimas gracias. Luciano, pues aquí vamos ampliando los temas, es decir, y sí creo que vale la pena rescatar en esta conversación tanto que ha señalado el señor procurador como Marcela. Indiscutiblemente la pandemia no fundó los problemas de la democracia en Colombia, los dejó al desnudo, como bien decía Marcela. E indiscutiblemente ahí hay unos temas de la sociedad civil, de las agendas de la sociedad civil que ya veníamos desde el año pasado, desde noviembre del año pasado se había puesto una diversidad de temas, de agendas de la sociedad civil que chocan con las agendas institucionales, y Naciones Unidas pareciera que cuando habla el secretario general estuviera hablando a Colombia. Frente a lo que dice el procurador, frente al análisis de Marcela, ¿cómo lo aborda vía la ciudadanía? ¿Cómo aborda ese llamado de Naciones Unidas vía la ciudadanía? Ahora sí. Cuando envió a la ciudadanía, la reflexión sobre la democracia la traíamos antes de la pandemia, tratando de hacer con Foro Nacional Pro Colombia un libro que llamamos Las incertidumbres de la democracia. Hace 25 años hicimos un libro que se llamó así, Envío a la ciudadanía, que era contar como los problemas que tenía la democracia hace 25 años. Y para buscar celebrar el aniversario de la Constitución, empezamos en enero de este año a pensar en un libro que llamamos Las incertidumbres de la democracia 2, tratando de valorar o de ver esa crisis que habla el procurador, esa crisis ya de larga data de la democracia liberal, en la cual pues, hay un desapego ciudadano a las instituciones, por las promesas incumplidas, por la indignación que generan todas las desigualdades, todas las frustraciones que tiene la sociedad. Y decíamos, vamos a darle una mirada a eso, a ver si la democracia está con los problemas sociales, con los problemas ambientales, con la minoría, bueno. Y se vino la pandemia, entonces lo que hay que ver es que este concepto de democracia, pues, y hay que entenderlo siempre así, es muy frágil, ¿no? La democracia, me gusta siempre decir esto, es un proyecto pendiente, posible y deseable. Nunca lo terminamos de armar, siempre tenemos que estarlo cuidando, siempre está en riesgo, ¿sí? No es fácil sostenerlo, no establecemos la democracia para siempre. Y bueno, hoy la tenemos en grave riesgo. Uno, pues, por esa crisis larga que trae la democracia liberal. Dos, por esta emergencia que genera el COVID y que desacomoda a la sociedad
Ya el procurador creo que lo sintetizó muy bien, el equilibrio de poder, la regresividad en varios derechos, el abuso, incluso el uso excesivo de facultades extraordinarias, la nula participación y diálogo con la ciudadanía, como señaló Marcela, la poca y precaria información y rendición de cuentas sobre todo esto que está ocurriendo. Es decir, ahí tenemos, digamos, una democracia casi que suspendida, casi que una covidcracia, ¿no? Una democracia gobernada por el virus. Y a eso se le suma estos acontecimientos recientes en el país, que es el abuso y la violencia ejercida por la policía. Eso sí que hace todavía, digamos, más duro el tema de las dificultades de la democracia. Entonces tenemos un problema muy serio, estructural en Colombia de abuso de la policía y legitimidad de esas fuerzas, de la fuerza pública que hay que revisar. Esta dificultad que genera el COVID y que desarregla completamente la participación, la democracia y los derechos democráticos, y esa crisis de la democracia liberal. Todo eso se nos junta. Pero yo no quiero dar solamente el lado crítico. Yo creo que eso está muy grave, pero hay que verlo como quiso mostrar el procurador, como hay dos ventanas de oportunidad también. Es decir, esto también abre ventanas de oportunidad para la democracia. Una primera, creo que todos aquí lo participamos, es que hay una ciudadanía mucho más activa, mucho más consciente, mucho más deliberante, mucho más en el escenario público, reclamando derechos, exigiendo democracia, pidiendo la paz. Y eso creo que es muy valioso, ese torrente de participación que tiene esta sociedad, que se vio y se ve de muchas maneras en las elecciones, en las protestas, en las deliberaciones que se han dado muy fuertes en esta sociedad. Y lo segundo, pues hay unas instituciones que también le han puesto freno a la arbitrariedad. Yo estoy muy contento con los jueces que están tomando decisiones ahora y frenando muchos abusos de la autoridad. Realizando derechos en estos márgenes tan difíciles que estamos viviendo. Y yo creo que eso hay que defenderlo y promoverlo. Y gobernantes también, sobre todo locales, que están dispuestos a escuchar, a sentarse a dialogar y a resolver en serio ese llamado que está haciendo la ciudadanía de que acerque la democracia a la vida de la gente. Entonces yo creo que hay cosas muy graves, riesgos muy graves, pero al mismo tiempo hay procesos esperanzadores que hacen que esta sociedad la tengamos también como una oportunidad de dar un salto a profundizar la democracia. Luciano, gracias. Procurador, tenemos un diagnóstico, ya vemos cómo estamos y ha estado de moda hablar de esa nueva normalidad. Entonces, generalmente hablamos de la nueva normalidad, pero de nuestras vidas, de nuestros trabajos, del estudio. Pero creo que también vamos hacia una nueva normalidad democrática. Si hemos estado en una democracia marcada por el virus, por el COVID, donde en algunas instancias se vio fragilidad, donde se puso en prueba de fuego, es decir, se le hizo prueba ácida a nuestro sistema de frenos y contrapesos, donde quedó al desnudo realmente cuál es la situación de precariedad, pero además que tenemos de falta de pluralidad y de inclusión de muchísimos sectores mirando hacia adelante. Esa adaptación nuevamente a esta institucionalidad democrática que tuvo un remesón con lo del COVID, ¿cómo tendríamos que empezar a ajustar? ¿Cuáles son esos retos que tenemos de volver a mirarnos y ajustar rápidamente para que no perdamos la esencia democrática que se trató de dejar plasmada en imprenta con la Constitución del 91? Esa yo creo que es, querida Alejandra, una de las grandes preguntas porque es una gran amenaza. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Yo lo sugería en la primera intervención. La democracia es un sistema político, digamos que para la normalidad, no para la anormalidad ni para la excepcionalidad. Al punto que los documentos constitucionales traen esos estados de excepción, precisamente como su nombre lo indica, para que estén limitados en el tiempo y para que no se conviertan en la regla general o en un nuevo arreglo institucional, que es lo que está pasando en muchos países del mundo, en esas covidocracias o birocracias que mencionábamos anteriormente, casos de Israel, el caso de Hungría, el caso de tantos países que han no solo vulnerado el principio de separación de poderes, sino que creen que se quedaron con eso. Y detrás de eso hay también, y lo digo para el caso colombiano, la zona de confort para muchos, y el caso particular del legislativo colombiano, que se quiere quedar trabajando en Zoom y quiere hacer control político desde el Zoom y no hace control de recursos públicos
y proceda a elegir mandatarios, a ejercitar sus funciones electorales sin deliberación de ninguna naturaleza, que fue lamentablemente lo que pasó en el caso de la Defensoría, en el caso de la Procuraduría y en el caso de la Corte Constitucional. Solo hubo un debate. Yo les hago la comparación porque pues es dramático con lo que sucedía anteriormente. Cuando yo me postulé a la Procuraduría hace 4 años, yo tuve la oportunidad de intervenir en más de 25 foros con los otros candidatos, en radio, en televisión, en los medios. La gente sabía más o menos lo que uno pensaba. Aquí prácticamente no hubo debate de ninguna naturaleza. Y eso le da un sentido muy autoritario al ejercicio de la función ejecutiva, porque le conviene, por supuesto, que no tenga inconvenientes de ninguna naturaleza ni tiene críticos. Pero acuérdense de esa frase tan bella que decía que la democracia le debe mucho más a los críticos que a los áulicos del propio sistema. Y eso se puede predicar de un gobierno. Un gobierno le debe agradecer mucho más a quien le dice la verdad y a quien lo critica con fundamento que a su comité de aplausos temporal en el ejercicio de las funciones gubernamentales. Y para eso son los frenos y contrapesos, como estaba diciendo Alejandra en este momento. Yo creo que la gravedad consiste en convertir la excepcionalidad en la normalidad, en convertir la postergación de los derechos, como lo vamos a discutir en el punto siguiente, por ejemplo, todo el derecho a la participación ciudadana, que yo diría es el sistema nervioso del sistema democrático, del régimen democrático, después de la Constitución del 91, la forma como ha sido vulnerado, limitado, esclerosado, condenado pues a hacer un ritual más que simplemente lo despachan en 1 hora citando a 3 o 4 personas por esta vía virtual. Y yo creo que eso es lamentable, porque si bien es cierto que la virtualidad llegó para quedarse, nos toca también examinar qué ha implicado la virtualidad en términos del ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos. Yo creo que el balance es un poco complicado. Y es complicado además porque al fin y al cabo, como ya lo mencionábamos, pues la dictadura del Zoom implica que el pluralismo no existe, y ustedes lo han visto en los debates en el Congreso. Es quien controla pues la pantalla y el sonido el que termina reconduciendo un debate, y por eso los debates de control político nunca son los mismos de manera virtual como son de manera presencial. Y yo diría la presencialidad es un elemento esencial de alguna manera para el ejercicio de muchos derechos y libertades democráticas. Y yo creo que eso es la atención que hay que llamar. Yo creo que Luciano decía una cosa muy cierta, es que afortunadamente ha habido manifestaciones en el caso de algunas autoridades judiciales que han tratado como de ponerle un freno de mano a todo esto. Pero los demás están todos en la situación absoluta de confort. Los poderes legislativos, pues los órganos de control, ya todos alineados de alguna manera. Bueno, a mí me quedan todavía 120 días, eso vale la pena reiterarlo siempre, pero muy alineados además con la política del gobierno, que yo incluso se lo he dicho a muchos amigos del gobierno, repitiendo la frase que ya mencioné, a ustedes les conviene mucho más un órgano de control que funcione que un órgano de control arrodillado, porque para eso es la democracia. Entonces yo creo que hay un elemento que es fundamental y que supone, como lo decía Marcela, un factor que es esencial, y es cómo vamos a construir colectivamente las soluciones frente a esta andanada en términos sociales de lo que va a reclamar la gente en la calle. Porque esto de aquí fue un abrebocas. Esto fue la cota inicial de lo que viene. Y vienen pues personas con hambre, desempleados, son 8 nuevos millones de pobres, como también ha dicho la universidad y varios economistas. Entonces la gran pregunta es cómo vamos a crear un escenario de diálogo social, de diálogo democrático, pluralista, para tener soluciones a todo este problema. Procurador, muchísimas gracias. Solo como para comentar lo que usted señala de lo corto que se ha quedado el Congreso en época de pandemia, es decir, no saber interpretar qué es lo que está pasando y sobre todo no encontrar un lugar. El día de mañana, y aprovecho para todos los que nos están viendo, el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, se va a hacer una maratón en el Congreso de la República, como nunca antes habíamos visto. Se van a discutir un total de 10 propuestas legislativas, de las cuales 3 son actos legislativos, es decir, propuestas de reforma a la Constitución, en una audiencia pública donde, si bien siempre saludamos la realización de audiencias públicas
10 propuestas, todas relacionadas con la modificación de las reglas de juego de la democracia, electorales, de los funcionarios públicos, de las encuestas, de acceso a los diferentes medios. Claramente no pareciera un escenario para escuchar a la ciudadanía, sino pareciera un mecanismo a través del cual churriamos un procedimiento para poder presentar ya las ponencias que van a ser discutidas después, tanto por Cámara como por Senado. Dicha esta cuña, para que además lo vean mañana quienes están interesados en este tema, Luciano, aquí sí se está poniendo un tema y es un tema muy fuerte y es el sentido autoritario, ¿no? El sentido autoritario que puede acogerse de acuerdo a las medidas que se han ido tomando. El tema de la forma como se dieron las diferentes elecciones de precisamente organismos de control, de quienes tienen mayor relación inclusive con la ciudadanía, como es la misma Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, cómo se ha intentado volver, porque pareciera, porque ya pasó como la crisis de no comprensión de la pandemia, ya hay una mayor comprensión, que se queda ese gustico, esa forma como de gobernar que como que nos queda gustando. ¿Cómo ve viva la ciudadanía precisamente esos retos que tienen las instituciones de control, que tiene el gobierno, pero sobre todo la sociedad civil, para que esta excepcionalidad no se nos vuelva una normalidad precisamente no muy democrática? Claro. Aquí, como lo ha dicho el procurador, hay que hacerle el balance como a cada parte del Estado, ¿cierto? A ver, ese confort en que se han quedado. Yo diría varias cosas. Uno, de entrada hay que decir que pues, la emergencia es una emergencia para la cual nadie estaba preparado, nadie sabía las dimensiones que iba a tener esto y las implicaciones de todo orden, pero independientemente de eso, pues en cualquier caso, ninguna emergencia justifica la suspensión o la terminación de las posibilidades de ejercicio de la democracia. Incluso pues muy sabiamente todos los tratados de derechos humanos dicen y todas las constituciones que estos derechos no se pueden suspender en estados de excepción. Pero aquí nos ocurrió que sí se suspendió y entonces, mire, nosotros hicimos un llamado en este grupo que llamamos Democracia en Riesgo, un llamado al Congreso. Le dijimos, señores Congreso, ustedes tienen 3 grandes facultades que les da el estado de emergencia para actuar, ¿sí? Tienen una primera facultad, háganle control político a los decretos que expidió el gobierno. 124 decretos ley más otro tipo de normas y no ha ocurrido un examen político de conveniencia de parte del Congreso a esa normatividad que expidió el legislativo. No ha ocurrido todavía. Segundo, usted puede reformar esos decretos, ¿sí? O sea, usted puede decir si hay algún desajuste, puede proponerse reformarlos y tiene una facultad de hacerlo sin autorización del Ejecutivo y eso es reequilibrio del poder. No ha ocurrido ninguna reforma. Y tercero, usted tiene la posibilidad, pues además de hacer control político de las autoridades que están implementando esas normas. Ahí ha ocurrido algunas cositas fraccionadas al Ministerio de Salud y todo, pero uno diría el Congreso que tiene unas facultades exorbitantes, porque las tiene para el control político y jurídico de los decretos, las tiene porque puede legislar sin autorización del legislador en muchos temas, del Ejecutivo en muchos temas, no lo ha hecho, no ha usado sus facultades, se quedó adormilado en el Zoom, como dice el procurador, y eso y da grima y da rabia ver al Congreso discutiendo unas normas que no tienen nada que ver con la emergencia y no discutiendo estas normas de la emergencia y las necesidades de la población. Es decir, la urgencia de la salud, la urgencia de la vida, la urgencia de los ingresos, la urgencia del empleo, las urgencias de la sociedad no pasaron por el Congreso y llevamos 6 meses. Es que esto no fue, nos llevamos 15 días en esto, llevamos 6 meses en esto. Y por el Congreso, en general, no transitó la discusión de cómo ayudarle a la población colombiana en este momento. Entonces, este es de los pocos congresos que incluso, porque hay comparaciones con otros congresos que han sido más activos, incluso en circunstancias más adversas. En Brasil, por ejemplo, el Congreso le puso al presidente medidas que no quería adoptar. ¿Sí? En Estados Unidos, el Congreso le puso al presidente de Estados Unidos un presupuesto para adoptar las medidas. Aquí el Congreso se asustó, se confinó, se autoconfinó
y se quedó quieto. Y habría que decir de la Corte Constitucional, y que estoy alargando mucho, porque es el otro control fuerte que tiene la emergencia, que en principio la Corte le dio demasiado larga a las facultades que usa el presidente en la emergencia. Lo dejó hacer, digamos, bajo la premisa de que la cosa era muy grave, que estaba muy delicada la circunstancia, más o menos lo que quisiera. Entonces el control fue débil, para decirlo menos. La Procuraduría le pidió en muchos casos, venga para acá y venga, no se le vaya la mano, usted no puede meter, hay una prohibición de regresividad de derechos, hay una prohibición de que tiene que hacerlo con una relación directa con los problemas que tiene que atender la pandemia, pero la Corte fue laxa, ¿cierto? Yo creo que ahorita en esta segunda tanda la Corte está siendo un poco más estricta y va a equilibrar, pero hay que decir que el gobierno tuvo 4 meses suelto. Ni Congreso, ni Corte, ni jueces, ni medios de comunicación, ni oposición política le dijeron nada, ¿sí? Y apenas estamos sintiendo los efectos en todos los ámbitos, en el uso de los recursos, en el presupuesto, en cómo quedó la salud, en cómo quedó la gente arruinada, ¿sí? Eso lo estamos viendo, y yo digo, pues hay que hacerles un llamado a cada autoridad, porque no es que no tuvieran facultades para hacerlo, las tienen para hacer control y vigilancia de los derechos democráticos en este momento. Marcela, el procurador dejó claro en la mirada global, digamos, dónde estábamos teniendo esos vacíos, dónde estábamos teniendo los principales problemas, dónde están las principales alertas. Luciano nos hace un énfasis en el Congreso de la República y obviamente el papel que juega la Corte Constitucional sobre esos temas, pero además mirando también el lugar de la ciudadanía y mirando también el lugar de los otros instituciones de control. ¿Cómo se aproxima Foro a esta reflexión? Ok, un tema importante que quisiera como hacer énfasis, Alejandra, es este lugar que ocupa las normas que salen de este contexto. En Colombia siempre decimos que el cambio no llega por decreto, que somos un país santanderista, que tenemos muchas leyes y muchas normas, y nos parece que eso es un elemento como de ver llover. Pero resulta que no. La incidencia indebida en las normas, el lobby, que nada que logramos reglamentarlo aquí en Colombia, es la posibilidad que tienen muchos grupos de poder, legales e ilegales, de reorganizar las cargas en el camino. Las leyes implican la oportunidad para unos grupos de poder para poner las cosas a su favor. Y eso es un tema que a mí me parece que no es menor. Y es muy importante en este contexto que señala el procurador y señala Luciano. Es decir, es que el Congreso no es solamente pues un invitado de segunda, sino que en una democracia pues espera que si a alguien se le ocurre una idea y esa idea se va a volver norma, pues alguien le eche un ojo para ver a ver si favorece el interés colectivo o claramente le está apostando a un interés particular. Ese es un tema súper importante y viene de atrás. O sea, lo que Colombia vivió en los entornos de la parapolítica, lo que Colombia ha vivido en la incidencia indebida de la corrupción en la formulación de algunas leyes, los llamados micos, que terminan, pues aquí también los estamos viendo, aquí también nos está afectando. Entonces, de nuevo, la pandemia además le dio la gran oportunidad a un enfoque bastante, digamos, poco democrático del ejercicio del poder para poner estas normas. Y allí hay una gran alerta, porque luego se nos va a olvidar. Y al menos de que la Corte Constitucional haga su trabajo o algún juez haga su trabajo, pues la pandemia va a pasar, pero las normas van a quedar. Entonces ahí hay un tema súper importante, ¿cuál es la profundidad del papel del Congreso y hasta dónde nos interesa eso? Los temas fiscales, el procurador lo ha dicho, el préstamo de Avianca y los temas fiscales. Este tema de que no podemos aprobar la renta básica porque no tenemos plata para unas cosas, pero sí tenemos plata para otras. Estas son discusiones públicas. Y aquí necesitamos que el Congreso se diera realmente el lujo de ejercer su derecho y su poder. Claramente no lo quiso hacer y todos sabemos que no lo hizo. Entonces ese es un tema fundamental. En segundo lugar, yo quiero hacer un llamado frente a lo que plantea también el procurador, y es lo que han dicho los relatores de la libertad, de los derechos civiles y de la libertad de asociación. Hagan lo que hagan los gobiernos, tienen que rendir cuentas. Tienen que contarnos por qué tomaron estas decisiones.
¿Por qué hicieron estas ejecuciones? Y realmente aquí tenemos un gobierno que no ha querido someterse al escrutinio público. De nuevo, aquí tenemos un gobierno totalmente ensimismado en un mundo paralelo y en su propio mundo. Contarle a la gente, no es solamente preguntarle a la gente, sino es contarle a la gente, porque lo dicen todos los catálogos, los decálogos de derechos humanos. Si usted va a tomar semejante decisión, tiene que argumentarla, tiene que justificarla, y no es porque a usted se le ocurra. Miren lo que pasó el 22 de noviembre. Este toque de queda que tuvimos que vivir en ciudades como Cali y Bogotá. Las investigaciones recientes que han hecho amigos periodistas y políticos y demás nos demuestran que las razones no están claras para un toque de queda, para haber tomado la decisión de mandarnos a todos a la casa. Y ahorita la gente está volviendo a pedir el toque de queda, y eso nos parece que es normal. Y entonces, ¿dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está la suficiencia y la racionalidad de los argumentos que llevan estos? Pues, segundo elemento, y todos los relatores a nivel internacional dicen los gobiernos tienen que rendir cuentas. La rendición de cuentas de este gobierno ha sido totalmente pobre y para unos cuantos. Y obviamente el Congreso allí tampoco ha hecho mucho. Entonces, segundo elemento que me parece a mí importante destacar en el marco de estas alertas, porque lo importante de estas alertas, entonces vienen las preguntas difíciles que luego le damos. Alejandra no nos la haga a nosotros, se las hace al procurador. ¿Qué vamos a hacer de aquí para adelante? Es decir, ¿cómo vamos a remover realmente la profundización de estas heridas en nuestra democracia? Porque eso es una profundización de unas heridas. Es decir, entonces, ¿cómo vamos a hacer para removerla? Entonces, esas dos, o sea, ¿quiénes están incidiendo en las leyes? ¿Cuál es la discusión pública que tienen las normas aquí en Colombia? Cada vez menos. Yo me acuerdo que hace 3 años el DNP se inventó un sistema para consultas participativas sobre las leyes. A mí me lo mostraron una vez en una reunión, nunca más lo volví a ver. Obviamente era un tema, como dice Alejandra, de checklist. Póngale el chulito, se los mostramos, bien. Pero es que estos asuntos son claves. ¿En qué se invierte la plata? ¿Necesitamos que el Banco de la República nos dé la mano o no? Hay que invertir en la gente que se está muriendo de hambre. ¿Qué pasa con el tejido empresarial del país y microempresarial? ¿Hay que salvarlo o no? Hay que dejar esto solamente a la libre demanda y oferta del mercado y el que como decían en estos días, la política social darwinista totalmente, el más fuerte se va a salvar y el otro se va a quebrar y chao. Es decir, estas heridas tenemos que revisarlas, pero más rendición de cuentas y preguntarnos, bueno, ¿qué leyesitas van a quedar aquí? Se nos va a olvidar, va a pasar la pandemia, pero esas leyes van a quedar. ¿Qué tanto están dependiendo del interés colectivo? Marcela, muchísimas gracias. Yo no puedo dejar pasar, el bloque que viene es el tema de participación, además porque tengo aquí mi chat a reventar diciendo, y el tema de participación y no sé qué, hablemos más de participación, pero es que yo no puedo dejar de pasar un tema y prometo cerrar este bloque con ese tema y solamente le voy a dar la palabra al procurador para que él cierre este bloque y es, procurador, 124 decretos. 124 decretos legislativos, ¿no? Eso se salió de todo lo que estábamos acostumbrados a ver en los datos que históricamente hacíamos seguimiento cuando el Ejecutivo tenía la posibilidad de hacerlo. La Procuraduría General tiene pues claramente una intervención obligatoria ante la Corte Constitucional en los juicios de constitucionalidad. Usted tuvo, y la entidad que usted dirige, un reto monumental en esas intervenciones. Yo no quiero cerrar este punto sin conocer cuáles fueron los criterios, cómo se asumió ese reto, cómo abordaron esas intervenciones frente a la Corte. Si usted cree que se podía haber hecho más, se podía haber hecho menos, ¿quiénes faltaron por intervenir? ¿Qué faltó aquí? Procurador. Les decía que es una gran pregunta porque ahí hay una misión institucional de por medio y pues el ejercicio de frenos y contrapesos. Ajá. Yo les diría, estamos terminando el cuadro con el balance de todo lo que fueron las solicitudes que hicimos a la Corte Constitucional. En algunas tuvimos éxito, en otras no tuvimos éxito. Otros pasaron simplemente porque eran casi que decretos de trámite. Pero lo que está de por medio, creo yo, y está perfectamente enlazado con lo que acaban de mencionar tanto Luciano como Marcela, es esa crisis de la cultura de participación ciudadana que estamos viviendo acá y que tiene que ver con esto, por supuesto. Porque claro, las intervenciones de la Procuraduría
estaban en el marco de la excepcionalidad, obviamente cuestionando la posibilidad, que fue el criterio que empleamos esencialmente, de la vulneración de derechos. Por un lado, nuestra acción frente a poblaciones vulnerables comenzó, por ejemplo, con los temas de bioseguridad del aeropuerto la segunda semana de marzo, pasó con los derechos de los médicos, los derechos de los trabajadores, los campesinos, obviamente los usuarios del sistema de salud. Ustedes han visto tan duro que le hemos dado a las EPS y a las IPS y a todo ese tal acuerdo de punto final, que ustedes saben que está prácticamente en ciernes todavía, y identificando una cantidad de grupos vulnerables. Ver de qué manera esa legislación de emergencia afectaba a los grupos vulnerables. Lo decía Marcela ahora, por ejemplo, la definición de los criterios, por ejemplo, del FOME en un momento dado, buscando en un momento dado que ese fondo era medianamente constitucional, independientemente de que apropiara recursos de las entidades territoriales. Y ahí, por ejemplo, se logró doblarle el brazo a las entidades territoriales, que es un elemento fundamental para entender por qué si hay una deriva, digámoslo con toda claridad, autoritaria, centralista, jerárquica, porque al fin y al cabo, gobernadores y alcaldes, con algunas excepciones, que ya Luciano mencionó y todos sabemos cuáles son, han asumido un rol de acólitos de las políticas centralistas marcadas desde Bogotá, y con mucha dificultad para los alcaldes que están tratando de hacer algo diferente, obviamente pensando además en la participación ciudadana. Pero como este es el capítulo de participación ciudadana, quiero dejar claras como varias cosas. Por un lado, es clarísimo, Alejandra, uno de los derechos más golpeados en esta pandemia es el de la participación ciudadana. Eso no me cabe la menor duda. Y lo es precisamente porque si algo exige la participación ciudadana es presencialidad, es la posibilidad de alternar en el debate, de contrapreguntar, de estar en un momento dado en un recinto cuestionando, por ejemplo, a quien está haciendo una afirmación. Eso en materia de Zoom queda, lo digo, completamente descafeinado. Eso es un control político totalmente descafeinado. En este momento está iniciando el debate de control político al ministro de Defensa. Ustedes lo van a ver y eso es un debate a medias, porque ahí no hay posibilidad de controvertir los argumentos. Hay un listado interminable de intervenciones, hay una cantidad de requisitos, como bien lo decía Alejandra, que corresponden a controles formales, innanes del ejercicio de la función pública y no a controles materiales y reales. Entonces me parece, y aquí hay varios ejemplos de cosas que han pasado, digamos, incluso al margen de la marcha de los decretos, que yo digo, sí, ahí hay un fenómeno de interpretación y ahí hay que mirar qué fue lo que se hizo. Muchos de ellos, además, ustedes saben, ni siquiera expedidos en el marco de las facultades de la emergencia. Son decretos ordinarios también. Pero, por ejemplo, en materia de los planes de desarrollo con enfoque territorial, allí fueron aprobados y publicados durante la pandemia sin ningún tipo de participación ciudadana. Cuando el elemento central de los acuerdos y de la elaboración de estos planes de desarrollo, y aquí hablo no solo de los PEDs, sino de la mayoría de los planes de desarrollo a nivel departamental y municipal. Ojo, con lo cual volvimos a un centralismo modelo Constitución de 1886, en donde las autoridades en Bogotá marcan necesariamente pues toda la pauta y llevan la bandera de la planeación a nivel nacional. Yo les decía, los canales de la participación, que de por sí ya venían bastante averiados, porque lo sabemos, ¿por qué? Quedaron, yo diría, fuera de averiados, completamente oxidados, esclerosados, fraccionados además, por la forma como se han saltado esos mecanismos de participación ciudadana, incluyendo además las consultas previas en muchos casos, en donde hemos estado tratando de actuar por la vía de la intervención judicial en determinadas materias. Precisamente, ¿por qué? Porque aquí la excepción ha sido, yo diría que casi ni la excepción. No se ha visto ni el pluralismo, ni la democracia deliberativa, ni la necesidad de establecer un diálogo directo con los ciudadanos. Nosotros el año pasado, y más adelante les hablaré en el último segmento, de lo que ha sido toda esta estrategia de diálogo social en la que unos de ustedes han participado, tenía como propósito eso, servir de puente entre el gobierno y la ciudadanía. Y recibimos al presidente Duque, por ejemplo, en esa campaña Lidera la Vida en apartado 2 semanas después y se firma un maravilloso pacto por la vida que no se ha cumplido. Entonces me parece que la gran víctima a nivel de los derechos constitucionales ha sido precisamente el derecho a la participación. ¿Cómo recogerlo? Ahí estaba diciendo Marcela una cosa muy cierta.
a que hay que ingeniarse otro tipo de mecanismos de diálogo y de deliberación democrática. Vamos a ver cuáles son. No es pasarse por encima por la imposibilidad de que sin presencialidad, pues uno simplemente le pone el chulo rojo y sigue para adelante en relación con todo esto. Pero me parece a mí que al fin y al cabo, y yo creo que está pasando a nivel global, muchas de estas características que estamos señalando para Colombia se están presentando en otros sistemas democráticos. Todos sabemos la deriva autoritaria que se está dando en este momento en El Salvador, en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia en algunos casos. Y digamos que, ¿qué es lo que es preocupante? Que esto va a ser una tendencia, digámoslo así, continental, es una tendencia regional, cuando no hay mecanismos, hablando del Día de la Democracia y la necesidad de cuidar la democracia, Alejandra, no hay mecanismos de carácter regional que salgan a defender la democracia. ¿Por qué? Porque la OEA pues está cumpliendo su papel de convidado de piedra como siempre en todo este escenario. Ustedes se acuerdan de la famosa Carta Democrática del 2001, que preveía además que cuando desaparezca la separación de los poderes públicos, pues sencillamente está en amenaza la democracia y valdría la pena aplicar la Carta Democrática. Eso todo quedó convertido en letra muerta, lamentablemente. Y todos esos acuerdos cooperativos regionales para defender la democracia, si ni siquiera en lo económico se han logrado acuerdos para la reactivación o qué sé yo, para canalizar recursos de la cooperación regional para efectos de la reactivación de las economías, lo político quedó reducido a lo secundario, a lo marginal dentro de las preocupaciones a nivel global, y yo veo que no hay tampoco una autoridad que pueda en este momento llamar al orden a lo que está pasando al interior de nuestras democracias. Pues, procurador, usted ya me dio la entrada, pero completísima para el siguiente bloque, que es precisamente la participación ciudadana. No queremos quedar atrapados en la coyuntura, pero indiscutiblemente lo que ha pasado esta semana, no solamente en Bogotá, en otras ciudades, pone de presente cómo estuvimos el año pasado, cómo estuvimos en noviembre del año pasado, cómo viene la pandemia, las diferentes expresiones frente a la participación ciudadana, pero también frente a la protesta social. Se duermen por contexto de COVID y de un momento a otro, apenas hay un poco de apertura, nos encontramos con lo que no solamente pasó en Bogotá, porque en eso quiero hacer mucho énfasis, frente a un hecho, pero que despierte y que pareciera que vuelve a poner una gran cantidad de insatisfacciones ciudadanas, que lo que parece más bien es la expresión de esa falta de diálogo y de comprensión de agendas entre la ciudadanía, las instituciones, en idiomas diferentes, sin comprensión real desde la institucionalidad de lo que está pasando en la calle y de las demandas de los ciudadanos. Usted como procurador, ¿cómo ha visto que ha sufrido la participación ciudadana el tema de la pandemia? ¿Cómo la ha cambiado? ¿Qué es lo que usted está viendo? Además que ha estado en todo el país, ¿cómo siente esa participación ciudadana, ese derecho a la protesta? ¿Cómo lo palpa? ¿Cómo lo mide? Sí, es dramático, y voy a comenzar con una afirmación que es una afirmación bastante compleja, y es un poco distinguir entre los territorios de Colombia, la Colombia rural, la otra Colombia y la Colombia urbana. Y realmente ustedes vieron cómo las manifestaciones de alguna manera de noviembre del año pasado tuvieron mucha más beligerancia en las ciudades que en los territorios. No porque no quisieran protestar quienes están en los territorios, sino porque los actores armados ya estaban ocupando tal cantidad de espacios que impidieron ese tipo de manifestaciones. Digamos que de alguna manera ellos ayudaron a mediatizar la protesta social simplemente a través de la violencia, con el agravante que el peaje a nivel de vidas de los líderes sociales, que ustedes saben que es una de las grandes vergüenzas internacionales de Colombia, venía aumentando progresivamente, se convirtió pues en la regla general de que los actores armados eran superiores al Estado, independientemente de que haya sido el narcotráfico o el crimen organizado, como lo sostiene el gobierno, pues hay una gran cantidad de factores, sobre todo de incumplimiento en esas zonas afectadas por el conflicto, que no porque estén en el acuerdo de paz tienen que ser una prioridad. Yo creo que parte del síndrome de quien le produce alergia los acuerdos de paz tiene que ver que porque quedó en los acuerdos con las FARC, cuando lo que está ahí es simplemente un gran diagnóstico de la Colombia rural frente a la Colombia urbana, en donde la pobreza, la discriminación y los indicadores sociales por el suelo pues son evidentes. Entonces me parece a mí que veníamos de ahí, venía prendida la mecha
a nivel urbano. Nosotros, por ejemplo, como Ministerio Público, en noviembre, diciembre, hicimos muchas mesas de trabajo, sobre todo con los estudiantes, algunos de los líderes del paro cívico, del movimiento del paro cívico, con la policía precisamente para reducir los índices de la violencia, porque claro, volvemos es siempre a lo que es absurdo, y es sostener unos en un extremo que, pues, por supuesto, hay que condenar exclusivamente la brutalidad policial, pero por el otro aparecen los vándalos, que son los que de alguna manera entran a justificar el pensamiento de otros de que no hay que tener en cuenta los derechos a la protesta o la brutalidad policial, sino el horror de que hayan acabado con la infraestructura. Y digamos que algunos, en los dos polos, algunos tienen razón, pero en lo que no tienen razón es que las dos causas son igualmente condenables, que ahí está el punto que es esencial. Entonces me parece, y lo decía Marcela y creo que lo decía Luciano también, me parece que aquí la clave es ver cómo vamos a encontrar un terreno común para sentarnos en una mesa a construir colectivamente una solución, en virtud de ese pluralismo que no ha existido durante los 6 meses de pandemia, en virtud de esa democracia deliberativa que se quedó dormida y confinada no sabemos dónde, y que esto pues va a implicar un estallido social cuyas primeras esquirlas las estamos viendo esta semana, pero que va a llevar precisamente por la falta de alternativas de carácter social o por fórmulas que han sido unilaterales, que ahí yo vuelvo un poco al tema de los decretos. Es que creo que lo decías, Alejandra, no es solo el hecho de que se hayan equivocado probablemente en el contenido de los decretos porque lo hayan hecho de buena fe, es que ahí no hubo ningún tipo de consulta con nadie. Son medidas impuestas unilateral, central y jerárquicamente, que yo creo que ese es el problema, parte del problema, y eso lleva de nuevo a la zona de confort, en donde si yo voy a disponer de los recursos del FOME, pues yo no tengo que explicarle a la ciudadanía qué voy a hacer yo con los recursos del FOME, porque yo soy el soberano y el decreto así me lo permitió, cosa también discutible. Entonces lo que me parece es que todos los escenarios de participación, por ejemplo, en la zona rural, pues simplemente no existen. Y el reclamo viene a nivel urbano y ahí es donde hay que pensar en una válvula de escape. Y es cómo nos vamos a poner todos de acuerdo al buscar un gran pacto nacional para sentarnos a ver si creamos esa válvula de escape, que mucho más que una válvula de escape es un acuerdo de largo aliento para solucionar toda esa cantidad de urgencias que mencionaba Luciano, que están a la orden del día y que no se van a solucionar con una visión unilateral por parte del gobierno, no va a ser una solución monocolor por la diversidad que tiene Colombia. Entonces me parece que, por ejemplo, hablando específicamente de los territorios de Colombia, toda la implementación de los acuerdos, yo lo he dicho abiertamente, si la implementación de los acuerdos venía de una manera mediocre, el balance que estamos haciendo en la Procuraduría de la implementación de los acuerdos durante la pandemia es realmente dramática. Si eso venía en el 15%, yo tendría que decirles que ni siquiera estamos llegando al 5% de la implementación de los acuerdos. ¿Por qué? Porque la oferta social no está llegando. Y sencillamente por una mentalidad de que aquí hay que llegar es a los consejos de seguridad, como yo los he llamado, post-mortem, en donde, claro, entra uno a tratar de coordinar una cantidad de variables, pero llega sin oferta social, llega sin justicia local. Nosotros hemos estado insistiendo mucho, apreciados Alejandra, Luciano y Marcela, en que los escenarios de la justicia local son la verdadera reforma de la justicia. No más discusión de las altas cortes y de los poderes electorales de las cortes. Hay mucho que arreglarle, sin duda, pero lo que le falta a Colombia es justicia local. Aquí no va a haber paz territorial hasta que no haya justicia territorial. Y tenemos un sistema de justicia absolutamente centralizado, porque esa fue una de las asignaturas pendientes que dejó lamentablemente la constituyente, porque si recuerdas, Alejandra, nosotros le remitimos todo el tema del ordenamiento territorial a la Comisión Segunda, que tenía nada menos que Orlando Falsborda liderando ideológica, doctrinal y conceptualmente esa comisión, pero finalmente lo que hicieron fue entregarle una ley de ordenamiento territorial toda esa cantidad de competencias. Y hay 150 cabeceras judiciales de Colombia que no tienen juzgado. Todos sabemos que donde están pasando la muerte de los líderes sociales y las masacres, pues simplemente la gente sabe que no puede llegar a la justicia porque la justicia no existe. Y de nuevo, esas fórmulas comunitarias y de participación, porque uno puede cruzar la variable de la participación ciudadana con la justicia y se encuentran las formas de justicia comunitaria de los indígenas, de los afros, las formas ancestrales de administración de justicia. Eso está totalmente excluido de cualquier reforma porque no hay justicia rural, no hay justicia local y los escenarios pues son de las capitales de los departamentos o de Bogotá
de nuevo de manera centralizada, solucionando todos sus problemas. Entonces me parece que sigue siendo como el nervio fundamental de todo esto, la falta de participación, la falta de liberación, el retroceso tan grande, yo diría incluso anterior a la Constitución del 91, por supuesto, de todo lo que se logró en ese campo, y una gran resistencia a creer en esos escenarios de deliberación pública, simplemente porque la tranquilidad, la comodidad y el confort de seguir manejando el sistema político sin frenos y contrapesos es lo que ojalá no nos lleve por inercia, quién sabe a qué tipo de despropósito. Pues dicho esto, Marcela, me gustaría empezar contigo. Vamos, aquí tenemos unos temas de participación ciudadana que se han visto claramente afectados en contexto de COVID. Los escenarios ya los hemos puesto de presente, hemos hablado nuevos escenarios de discusión para los planes de desarrollo, en algunos sitios sí, pero fueron muy menguados. Todos los escenarios de participación local también entraron en confinamiento, como decía el señor procurador, es decir, aquí no solo se confirmaron personas, aquí se confirmaron procesos, además, y procesos sociales, y además pues en un contexto muy difícil frente a los liderazgos sociales, políticos y comunales. Cuando estamos viendo el tema de participación, ¿cuál es el diagnóstico que hace Foro frente a cuál es el estado actual, cuáles fueron las principales afectaciones y qué rutas deberían adoptarse para que no pase lo que dice el señor procurador, y es que de pronto nos encontremos nuevamente sin unas válvulas de escape que nos permitan acuerdos de largo plazo realmente para canalizar la expresión ciudadana? Audio, Marcela. Sí, ya, gracias. Bueno, gracias Alejandra. Bueno, la plataforma Democracia en Riesgo identifica cuatro alertas importantes alrededor de los temas de participación, pues para no reiterar lo que ya el procurador viene señalando al respecto. Bueno, en primer lugar, pues obviamente se privilegió el enfoque de orden público y de seguridad. Entonces, como tenemos que portarnos bien, quedarnos en la casita, entonces eso estuvo por encima de los derechos y las libertades que tenemos para poder participar, digamos, por lo menos en instancias formales. En segundo lugar, claramente esto generó un impacto directo en un menoscabo de la deliberación pública que se da en las instancias de participación. Lo acaba de mencionar el procurador, gravísimo lo de los PEDs, gravísimo lo de los planes de desarrollo. Muchos consejos territoriales de planeación ni siquiera conocieron el borrador del plan de desarrollo, ni siquiera tuvieron la oportunidad de ojearlo, así sea, pues para poder decir algo. Entonces, ahí tuvimos una afectación directa. Todo este debate tanto que se ha movido el movimiento juvenil alrededor de los temas de los consejos municipales de juventud, pues las elecciones se suspendieron, pues porque también era más importante cuidarnos. Pero digamos, muchos temas venían pasando allí. Formulación de COMPES, estamos ahorita en COMPES sobre transparencia, COMPES sobre participación ciudadana, COMPES, aunque no lo creamos, sobre conflictividad social, que no están pasando por una conversación con la sociedad civil y que esa parte está totalmente en stand-by, es decir, allí entonces se separó esa deliberación pública alrededor de estos temas. Y un tema súper dramático que se manifestó ahorita en tercera alerta que pone la plataforma es la ausencia de las garantías para el ejercicio de la participación. Quizás es la expresión más inimaginable que tiene la participación, el obstáculo de la participación hoy en Colombia, pues es que a los líderes los matan, es decir, a la gente le están matando. Es decir, todo aquel que está planteando una deliberación pública sobre unos asuntos que no convienen, ya sea por las mafias criminales, ya sea por la dirigencia política corrupta, etcétera, pues son personas que están muriendo. Entonces, y además, nota de pie de página a propósito de lo que plantea el procurador sobre los temas de paz, pues sabemos la observación que hacemos, Viva la Ciudadanía y Foro de seguimiento de las tareas participativas del acuerdo a través del observatorio, pues ahí sabemos que de las 114 tareas participativas que tiene el acuerdo, que representan el 20% de las tareas del acuerdo, solamente el 7% lograron ser completadas, solo el 7%. El 57% de esas tareas van más o menos ahí, entre un avance menor, pero ahí van haciendo algo, y del 36% no tenemos rastros. Pues es importante que para los que nos están escuchando no se nos olvide que ahí hay, por ejemplo, la Ley de Garantías para la Participación Ciudadana, las leyes de seguridad para la protección de la posibilidad de la participación ciudadana y política. Entonces cierro esta nota de pie de página para decir que este tema de la ausencia de garantías para la participación, cuando además la misma institucionalidad dice,
pero es que nos estamos reuniendo, estamos viendo, pues no miren más allá, léanse el acuerdo, lean el plan marco de implementación, miren el documento que sobre este tema avanzó Viva la Ciudadanía, Foro, etcétera, proponiendo ya una ley de garantías para el ejercicio de la participación y no empiecen a buscar el ahogado arriba. Y finalmente, la cuarta alerta que plantea la plataforma Democracia en Riesgo es, pues aquí no se pudo hacer control social. Y el procurador, la Procuraduría General se la vio en calzas prietas usted, procurador, para poder hacerle seguimiento a los recursos, los contratos, dónde está la plata, esa plata para dónde va, de dónde se la sacaron. El SECOP, pues ustedes saben que el SECOP siendo una misma órgano de la rama ejecutiva, tuvo dificultades para poder garantizar la información oportuna, veraz y clara sobre los procesos de contratación. Entonces, y bueno, porque es que no hemos hablado de eso, pero es que la información también fue otra víctima de la pandemia. Entre la tergiversación, las noticias falsas, a los ciudadanos colombianos nos tocó volvernos unos duros en cotejar fuentes, en cruzar, no solamente los noticieros o los opinadores, nos tocaba cotejar las fuentes oficiales, nos tocaba ver qué decía el alcalde, pero qué decía el presidente, pero qué decía el Instituto Nacional de Salud y qué decía el señor ministro. Y a ver, entre los cuatro, a qué decisión llegaba uno como ciudadano. Bueno, entonces, hacer control social con una información tan débil fue la cuarta alerta que la plataforma Democracia en Riesgo identificó asociado a los temas de participación. Luciano, cuatro alertas que salen, que las describe muy bien, que las menciona muy bien Marcela en estas cuatro alertas. Ajá. La mirada de Viva la Ciudadanía, y quisiera que pudiéramos empezar quizás por el tema de control social, que es donde nos deja en punta Marcela. Sí, mira, pero antes de hablar de control social, es que yo creo que el punto clave es este. Cuando a uno lo convocan a una guerra contra un virus, pues ahí no hay lugar a la participación, ahí hay lugar a soldados, a caídos, a sacrificios, a héroes, ¿sí? Si a nosotros nos convocaran a cuidarnos, no a una guerra, sino a cuidarnos, sería distinto, había que hablar, había que dialogar, había que acordar, había que discutir para podernos cuidar, ver alternativas. Creo que hay un problema de enfoque, es decir, esto no es una guerra contra el virus, esto es un reto que tiene la humanidad para mantenerse, para cuidarse en medio de su fragilidad, de sus formas de organización, sus formas de resolver los problemas están en cuestión, pero lo que tiene que hacer la humanidad es repensarlo, y eso no es una guerra. Eso es un amplio proceso de participación y discusión pública. Ese es el gran problema del enfoque con que asumió el Estado colombiano esto. Si se asumiera un enfoque del cuidado, tendríamos que entonces decir qué bienes públicos y qué cosas tenemos que garantizarnos para que una pandemia, la que va a seguir o esta que va a recurrir, no nos coja tan mal parados y podamos subsistir como especie. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a cuidar la salud y cómo vamos a cuidar la vida y cómo vamos a cuidar los ingresos y cómo vamos a cuidar el empleo? Entonces, hay un problema de enfoque de entrada que pervierte completamente eso. Y siguiendo como Marcela, es que Marcela hizo yo estaba aquí haciendo unos chulitos porque me quedé sin tema, lo hizo completo, pero yo tengo dos cosas que decir con esto del control. Mira, todas las crisis en general, las grandes crisis han hecho que la humanidad evolucione, no solamente tecnológicamente, económicamente, sino también como humanidad. Es decir, de la Segunda Guerra Mundial salieron los tratados de derechos humanos, para poner, digamos, ¿sí? ¿Qué podemos esperar que salga de esta gran crisis? Que es similar, ¿cierto? Similar en términos de pérdidas de vidas, en términos de pérdidas económicas, en términos de dolores y de tragedia para la humanidad. ¿Qué podríamos esperar de esto, cierto? O sea, y yo diría, pues podríamos esperar que unos bienes públicos salgan fortalecidos y la ciudadanía salga un poco más consciente de la fragilidad, de la desigualdad, de las brechas, de los dolores de la humanidad. Es decir, uno quisiera eso, ¿cierto? Y yo quiero tener siempre esa idea. Y ahí donde viene, junto con lo que dice Marcela, mira, yo creo que la ciudadanía en este periodo tiene tres tareas fundamentales, porque esto no es solamente una tarea del Estado, sino de la ciudadanía y el control que hace la ciudadanía a este momento. Hay uno, y es que no dejemos perder la agenda. No pueden ponernos una realidad que no existe. Miren, la realidad que existe es que tenemos un montón de gente con riesgos graves de su salud y de su vida. Y ahorita ya esa es la noticia número 25 en los noticieros.
pero están muriendo 300 personas, ¿sí? Al día, y se está infectando gente, y se están infectando los más pobres. Eso no se puede perder del foco de la agenda pública. Dos, hay un montón de gente, 10 millones, 11 millones de colombianos que no tienen ingresos hoy porque dejaron de buscar empleo y porque perdieron el empleo. Y esas personas nadie les está dando la mano, o la mano que le están dando es a muy poquitos. Pero además, y eso no se puede perder de la agenda, y eso no está en el debate público. En el debate público está si la alcaldía puso un papelito en una silla, y no los 11 millones de personas que están padeciendo, que la están pasando muy mal ahorita. Y también tenemos que la agenda está en que la gente tiene que recuperar el empleo, y para recuperar el empleo hay que recuperar el 80% del tejido empresarial que se está perdiendo, que es la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Nadie le está dando la mano a ellos. Es decir, hay una agenda de recuperación del tejido empresarial y del empleo, de los ingresos de la gente y de la salud y de la vida de la gente, que no puede dejar de ser la prioridad, y la ciudadanía tiene que reclamar eso, en primer lugar. No dejar que nos muevan a una realidad virtual. ¿Sí? No, la realidad es esa. El riesgo a la vida, el riesgo a la salud, de los ingresos y de la pérdida del empleo y del tejido empresarial. Y obviamente tenemos muchas más agendas, pero eso no se puede perder. La segunda cosa que puede hacer la ciudadanía, y eso es un control a las autoridades de que no se muevan de ahí, es que hay que rodear y proteger las instituciones que están haciendo la tarea. Yo digo que hoy hay que proteger a los jueces, a la independencia de los jueces, a las decisiones que están tomando los jueces valientemente, ¿sí? Diciendo usted no puede tocarle la intimidad de las personas, no se ponga a perfilar la gente, diciendo usted no puede fumigarse con glifosato, diciéndole un montón de cosas a las autoridades, protegiendo los derechos. A esos jueces, que son los más atacados hoy, los más incendiados, hay que protegerlos. Hay que rodear las instituciones y a los gobernantes que están tratando de hacer la tarea. Obviamente también hay que exigir la reactivación de los mecanismos de participación. Hoy tenemos los mecanismos congelados, como lo dijo Marcela, es decir, le dijeron estatua a la participación y se quedó quieta. Hay que reactivarlos, hay que hacer todo lo que hagamos como ciudadanos, que lo sabemos hacer, acciones políticas y incidencia, pero también acciones jurídicas, para que se reactiven los mecanismos, para que los consejos de paz funcionen, para que la participación en los poderes ocurra, para que los consejos de participación estén funcionando, para que se rediscutan los planes de desarrollo. ¿Cómo así que aquí aprobaron sin pena ni gloria los planes de desarrollo, que incluso son obsoletos? Porque los impactos de la pandemia dejan obsoletos todos los planes de desarrollo. Entonces lo que tendríamos que exigir es un replanteamiento de los planes de desarrollo. Nosotros deberíamos ponernos como ciudadanos a decir cómo vamos a cambiar, con qué agenda vamos a cambiar los planes de desarrollo. Es decir, hay tareas de exigir para que se muevan los mecanismos de participación, de rodear y proteger las instituciones que están haciendo su tarea, y de mantener la exigencia de que la agenda no nos la cambien, ¿sí? Hay que cuidar a esta población, a esta humanidad tan frágil y tan precariamente tuvo que asumir esta pandemia. Luciano, gracias. Ya estamos a 15 minutos de terminar. No puedo dejar cerrar sin preguntarle al procurador sobre el diálogo social, que fue su bandera. Diálogo social, porque si alguien nos ha traído aquí a los territorios de manera permanente en esta conversación, ha sido el procurador. Es decir, esas diferentes Colombias, esos diferentes tiempos. Procurador, usted desde la Procuraduría invitó a un diálogo social en un país donde están matando los líderes sociales, donde están matando los líderes políticos, donde están matando líderes comunales, donde tenemos una tragedia humanitaria en ese sentido, que hace un país sin liderazgo, que hace un país donde se están volviendo a copar territorios por parte de la ilegalidad. La MOE presenta la próxima semana, el martes, el informe de violencia contra líderes, específicamente contra líderes políticos, comunales. Llevamos 248 hechos de violencia desde el 1 de enero de este año. ¿Cómo se hace un diálogo social cuando la promesa al ciudadano que quiere ser líder, que quiere participar, es que posiblemente en el territorio lo que va a encontrar son agresiones? Cuando la promesa no es quizás la mejor construcción de un territorio, de participación, de posibilidad de crecer en su liderazgo, de crecer en comunidad, sino la promesa posiblemente es el miedo. Usted como procurador se enfrentó a eso, estuvo en los territorios, habló con los líderes, habló con la gente. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta que deberíamos
tener para manejar ese tema, pero además cuál es la ruta que debería tener la Procuraduría, que se va a enfrentar con una crisis peor, porque el próximo año empieza año preelectoral y lamentablemente la curva siempre sube. Así es, como lo dices Alejandra, lo primero que nosotros hicimos al llegar a la Procuraduría fue entregarle a la Procuraduría Territorial el mandato de ser una Procuraduría de Diálogo Social, al mejor estilo del diálogo social europeo, algunos países latinoamericanos. Le insistimos tanto al gobierno entrante, por ejemplo, que era muy importante y llegó en un momento dado, entiendo, a ofrecerle ese cargo al propio Angelino Garzón, que hoy es el embajador en Costa Rica, de crear una instancia, como lo han hecho muchos países, que dependa directamente del presidente, que sea una instancia de diálogo social. Más adelante nos dijeron que no, que la instancia de diálogo social era la Consejería para la Paz y demás. El presidente al comienzo nos acompañó a muchas de las reuniones y realmente el énfasis que nosotros le pusimos a esto como la alternativa primero de tratar de prevenir, de evitar esos asesinatos de los líderes sociales fue convocar a todas las organizaciones sociales y redactar, Alejandra, las 2 directivas que hicimos sobre protección de líderes sociales, que la hicimos además con financiamiento de la cooperación internacional y que la hicimos con los líderes sociales, que hace un poco la pauta distinta que marcó la Procuraduría frente al programa de acción oportuna, por ejemplo, que el gobierno ha tratado de implementar. Y era decir, las necesidades de seguridad de los líderes sociales tienen que salir de sus propias preocupaciones. Y la primera premisa fue, es evidente que un esquema de seguridad reactivo, urbano, individual no le sirve a un líder social campesino o agrario. Se marcaron unas pautas y logramos que la UNP durante algún tiempo las hiciera respetar hasta que aparecieron otros escenarios paralelos. Obviamente ha seguido la debacle, como todos sabemos, y ahí decidimos comenzar a convocar organizaciones sociales de todo tipo en una gran mesa de diálogo social donde prácticamente iban de 90 a 100 personas, representantes de todos los sectores, de todos los territorios, de todas las vertientes ideológicas. Escogimos un tema e hicimos 5 cumbres de diálogo social. La sexta fue en Cartagena el 9 de diciembre, precisamente en el marco de la protesta, tratando de llevar al comité promotor del paro, que estuvo allí sentado. Fue de las pocas instancias donde estuvo el comité promotor del paro completo sentado con el gobierno, tratando de llegar a soluciones. ¿Y en qué logramos avanzar? Por lo menos en algo tan elemental que eso parece un chiste para un europeo o para un ciudadano de otro país, que es el respeto al derecho a la vida o el rechazo a la violencia, como lo logramos, por ejemplo, con los representantes de los partidos políticos en Cartagena. Pero la clave de todo eso era que este año íbamos a comenzar, y de hecho vamos a hacer una última gran cumbre a la que están ustedes invitados a finales de octubre, cogiendo 5 temas de aquellos que era lo que Luciano mencionaba, las urgencias del país, y una de ellas que desde ya se la entrego a ustedes son los temas de participación ciudadana, que me parece fundamental. ¿Cuál es el futuro de la política pública de participación ciudadana y qué tenemos que hacer? Otras que tienen que ver con el tema del campo, por ejemplo, el regreso al campo y lo rural. Todos los temas de diversidad, por ejemplo, que están siendo tan golpeados durante la pandemia. Los temas de protección social, arrancando de la discusión de la renta básica, de todos los grandes acuerdos sociales que habrá que hacer de aquí en adelante. El sistema de salud, que todos sabemos que el sistema de salud, si algo demostró, es su gran fragilidad. Ahí sí que quedó el rey desnudo después de todo lo que se descubrió y siguen empeorando todos sus problemas. Además, de nuevo, una especie como de recostada de los gobiernos departamentales y municipales en materia de salud frente al gobierno nacional. Y realmente quien mandaba la parada era el ministro de Salud desde Bogotá. Eso no puede ser así en un estado descentralizado, donde además la autonomía de gobernadores y alcaldes, pero como bien decía alguno de ustedes, es que ese tema restrictivo, autoritario, de confinamiento, bota a la gente a una esquina de la casa a mirar con terror lo que está pasando afuera y a no opinar. Además, eso es parte de todo el efecto psicológico que tiene el autoritarismo y que le conviene sin duda el autoritarismo, porque no le conviene para nada la deliberación pública ni la crítica, que eso es evidente. La crítica sobra para un gobierno autoritario en este momento y por el contrario hay que tratar de eliminarla. Y yo diría que otro elemento que ha sido fundamental, apreciada Alejandra, ha sido el tema de las víctimas. Nosotros creamos una Procuraduría Delegada de Víctimas, nos llevamos a la doctora Elena Ambrosi, que ustedes saben fue una de las artífices del acuerdo de paz, y realmente lo que hemos hecho en víctimas ha sido hacer esos grandes balances
y cobrarle a los mandatarios todas sus negligencias y sus omisiones en el cumplimiento de la ley de víctimas. Que en el último informe, que además no hizo solo la Procuraduría, sino con la Defensoría y la Contraloría, seguimos demostrando que aquí es mucho lo que falta, más del 80% en cumplimiento a nivel de reparación y de restitución. Y yo diría lo que intentamos fue recuperar para la Procuraduría, esa Procuraduría que tenía unas rejas de 4 metros donde la gente no podía entrar, porque los que iban a entrar iban a vulnerar al Ministerio Público, cuando exactamente el cuento es al revés. La Procuraduría tiene que recibir a la gente, crear confianza, recuperar legitimidad. Y yo creo que eso de alguna manera se ha logrado y esperamos que se mantenga. Yo cada día le digo a los procuradores delegados, mire, echémosle tantas raíces a esto para que quien venga tenga la convicción absoluta, como decía también Luciana ahora, que aquí hay instituciones que pueden funcionar. Porque yo creo que la gran lección de toda esta pandemia es que hay que jugar a la institucionalidad que funciona. Uno no puede jugar al primer día de la creación tampoco, o a vulnerar el Estado de Derecho como algunos lo creen. Por eso me parece tan importante entonces, hay que seguirle apostar al diálogo social. Ojalá esa Procuraduría, como la Procuraduría que creamos de Asuntos Étnicos, que no existía, la de diálogo social, la de las víctimas, en fin, la ambiental, que está dedicada además de verdad a defender todos los acuerdos ambientales que se han venido presentando y donde están además los campesinos como pieza fundamental de toda esa política. Alejandra, si tú me permites, yo quiero, porque me toca irme a las 5 en punto y no quiero abusar tampoco porque, por supuesto, ya cierran Luciano y Marcela también. Yo te diría que yo en 5 puntos mencionaría 5 cosas que me han parecido muy trascendentes de lo que se ha dicho hoy. Lo primero es que a las crisis hay que enfrentarlas con pluralismo, con debate, con deliberación y con diálogo social. No hay otra forma de enfrentar una crisis y de crear colectivamente, en lo que algunos llaman hoy, en un mecanismo de inteligencia colectiva, de sumatoria de inteligencias, soluciones además que sean legítimas, que no sean unilaterales, que no sean autoritarias y conocen el resultado, digamos, del esquema de la constitución anterior, que todos sabíamos cómo hacía funcionar este país en estado de sitio. Tenemos que rechazar esa posibilidad de la excepcionalidad de Colombia desde la famosa ley de los caballos y de ese estado de sitio que nos gobernó durante tantas décadas. Segundo, y lo decía Marcela muy bien, y lo rescataba también Luciano, yo creo que es la hora de reivindicar la democracia más que nunca. Porque aquí lo único que no podemos hacer es bajar la guardia o bajar los brazos y decir, pues nos derrotaron y que viva la zona de confort y que vivan las nuevas formas de funcionamiento de los poderes públicos. Lo que viva es viva la ciudadanía, como dice la organización. Eso es lo que tiene que vivir. Lo tercero, que ustedes ya lo mencionaron, es que de la crisis vamos a salir gracias a lo público, a la defensa del interés público, a la defensa de la institucionalidad pública. Eso me parece que es esencial, porque son decisiones políticas las que se tienen que tomar en el mejor sentido de la palabra y correspondiendo a instituciones públicas pluralistas que funcionen. Lo cuarto es que frente a tantas incertidumbres, porque si algo trae una crisis es incertidumbres y dudas, pues uno, como decía alguien, uno tiene que desconfiar de quien tiene todo claro y de quien tiene la última palabra. Yo creo que eso es lo que hay que desechar de entrada y aquí es donde las construcciones tienen que ser colectivas. Lo estábamos diciendo en el caso, por ejemplo, de la reforma de la policía, el gobierno nos dice que no, que ellos ya están implementando una reforma, pero pues con todo el respeto, si esa es la reforma que están implementando, pues esa reforma no está sirviendo. Pues ¿por qué no convocamos a las fuerzas políticas y sociales y en un esfuerzo de inteligencia colectiva armamos una solución a ver cómo logramos que la policía sea más civil, más cercana a la ciudadanía, más sensible a las necesidades de los ciudadanos? Y lo último, y son como condiciones de esa ciudadanía que viene, indiscutiblemente un liderazgo para salir de la crisis, la empatía que tanta gente le hace falta en este momento, porque es la empatía, pero es además la solidaridad. La solidaridad es un sentimiento que, digamos, puede ser pasivo en un momento dado, pero pues se tiene que convertir en un sentimiento activo. Y yo creo que lo que hay que rechazar de todas maneras, que ha sido un poco la mentalidad que se suma a la tranquilidad del confort autoritario, por llamarlo de alguna manera, es que las autocracias son las que son eficaces. Que para controlar yo al ciudadano en la calle necesito ser autoritario. Yo creo que eso está revaluado completamente por la historia. Está demostrado que una democracia, además, si es efectiva, por supuesto, es mucho más efectiva
que una autocracia, porque además, y con esto termino, lo que hacen los regímenes autoritarios, no es defender los derechos de los ciudadanos ni la participación ciudadana, sino la supervivencia del régimen. Eso nos quede claro a todos. Con eso terminaría, y de verdad les agradezco mucho y un abrazo, porque fue además muy agradable todo este intercambio de opiniones con ustedes. Gracias, procurador, muchísimas gracias. Yo ya voy a cerrar poniéndoles el reto igual a Marcela, y empiezo con Marcela igual a Luciano. 2 titulares, solamente 2, máximo 3 titulares, sin explicación, en la misma lógica del procurador, porque vean cómo se va. Él sí pudo explicar. A ver, 3 titulares y damos por cerrado que ya estamos a 5 minutos de cerrar. No, el primero, ciudadanía activa y derecho a la protesta. Hemos dicho mucho que la participación se congeló. Oiga, la gente está participando. Desbordó los diseños institucionales. La gente sí quiere participar, sí hay un interés por lo público, sí hay una conciencia de sus derechos. Ciudadanía activa, derecho a la protesta, participación en alto, y creo que ahí hay muchos mensajes y nosotros como sociedad civil los tenemos que leer y los tenemos que seguir promoviendo. Segundo, necesitamos una institucionalidad definitivamente que no le tenga miedo a esto. O sea, yo aprecio a Diego Molano y no puedo creer que estén proponiendo el protestotólogo, esta cosa, o sea, no lo puedo creer, O protesta los fines de semana por los andenes y sin bulla. No le tengamos tanto miedo a la democracia, por favor. Entonces necesitamos una institucionalidad diferente. ¿Dónde está el Ministerio del Interior? Las propuestas que está haciendo DNP, Función Pública. Claro, tenemos que también fortalecer esta institucionalidad para que aprenda a entender la participación y a protestar. Y un tema súper clave que me parece reivindicar siempre la vida en los entornos democráticos. Como dice el procurador, eso puede parecer loquísimo, rarísimo, pero es así y hay que seguirlo diciendo. Don Luciano. Muy bien. Bueno, ya Marcela me dejó sin 2 titulares, o sea que no van a ser sino 15. No, solo 2. Uno, yo creo que con lo que dice el procurador, y yo le iba a hacer esa propuesta y ya la trae, yo creo que la Procuraduría podría hacer mucho por generar ese espacio de diálogo para la agenda gruesa de país, la agenda importante de país, que está por donde usted está diciendo. Tiene que ver con la protección de la vida y la salud, con la recuperación de los ingresos de la gente y la protección social, con la recuperación del tejido empresarial y del empleo, con la recuperación de la democracia, con la ruralidad, bueno, lo que usted ha dicho ahí. Yo creo que ese es muy importante, esa convocatoria, incluso con todo el gusto movemos para que se genere ese espacio de diálogo y este país se concentre en una realidad que incluso puede llegar a un pacto o por lo menos a algo que nos ponga en un lugar en donde esas 4 o 5 bienes públicos que vamos a producir todos estemos de acuerdo. Eso es lo primero. Y 2, hay que cuidar la protesta. ¿Sí? Hay que cuidar la protesta. Es decir, si algo necesitamos nosotros es que no salga castigada, estigmatizada, violentada la ciudadanía que está reclamando con todo derecho y con toda razón en una situación tan difícil, tan dramática, tan dolorosa, tan trágica para la gente. Hay que cuidar la protesta, hacer todo por cuidarla. Y a usted le faltan 120 días y esos 120 días esperamos que usted nos ayude a cuidarla muchísimo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este diálogo. Al señor procurador, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy celebrando con nosotros el Día de la Democracia. Y pues vamos a participar cuidando la vida, sin miedo, con agendas diversas, agendas de país, agendas incluyentes, buscando voces de los otros. Gilla, muchísimas gracias por la transmisión que estás haciendo. Así que terminamos hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, Conversando de Democracia. Gracias. Chao, gracias. Chao.